Nuevamente a todos tuvimos una pequeña falla técnica, pero vamos a continuar con los consejos para emprendedores. Hay muchísimos temas de los que les quisiera platicar, de los contratos laborales, de las relaciones laborales, de las marcas, pero lo más importante o un consejo súper importante es que de verdad acudan siempre a recibir asesoría y la asesoría de un profesionista. De pronto hay como un conflicto entre tener un contador y tener un abogado en una empresa, pues tienen que tener ambos. No es que el contador vaya a suplir cuestiones que debe de atender el abogado, ni que el abogado vaya a suplir cuestiones que debe de atender un contador. No existe un conflicto real entre esas dos profesiones, son completamente diferentes, hacemos cuestiones diferentes, pero de pronto yo me he llevado la sorpresa de que el contador de alguna empresa también hace los contratos laborales y luego esos contratos laborales tienen una redacción que de nada le sirve a la empresa, que al contrario de beneficiarle, le perjudica. Entonces, zapatero a tus zapatos. Abogados, veamos la parte legal de las empresas y contadores, veamos el área contable de las empresas. Entonces, todas las empresas, por chiquitas que sean, es más, el derecho está en todas partes. Yo siempre lo digo en las publicaciones que hago, me gusta mucho Twitter, aquellas personas que me siguen en Twitter lo verán que es donde me gusta hacer textos pequeños relacionados con frases o con cuestiones, con consejos. El derecho lo tenemos desde que nacemos, también cuando al morir está el derecho, después de morir está el derecho lo tenemos en todos los actos de nuestra vida, cuando las personas se casan, cuando se divorcian, cuando tienen hijos, al cubrir alimentos, al poner un negocio, al cerrar un negocio, al abrir una empresa, al contratar trabajadores, el derecho está en todas partes. Entonces, seamos conscientes, cuando nos sentimos mal, acudimos con el médico. Cuando tengamos una situación legal, hay que acudir con el abogado, porque después a mí me pasa que me llaman y me dicen, oye, acabo de firmar. Híjole, ¿por qué no me llamaron antes? ¿Por qué no me llamaron antes para que pudiéramos revisar qué documento van a firmar, poder hacer observaciones? Recuerden que no estoy hablando de contratos adhesivos, que el adhesivo es que tú te adhieres a lo que viene en el contrato. Pero si tú vas a celebrar un contrato con otra parte, sí necesitas y tú tienes todo el derecho de que tu abogado revise ese contrato, que revise qué es lo que estás comprometiéndote, obligándote, si es un contrato equilibrado, si hay cláusulas que consideramos que se deban de negociar. Tú tienes el derecho siempre de decidir si firmas o no firmas un documento, pero que sea un documento equilibrado para ambas partes. Bueno, me salió un poquito del tema porque estábamos hablando de los consejos para los emprendedores. Nos quedamos antes de que se cortara la transmisión anterior en la elaboración de contratos. Les comentaba que me decían de pronto de que las relaciones las llevaban a través de órdenes de compra, entonces que no necesitaban un contrato, pero sí lo necesitan, porque cuando tienen un problema de garantías o de plazos de crédito, a ver, toda esa información no viene en las órdenes de compra. Entonces, para eso necesitan un contrato donde establezcan las bases de esa relación. Si te voy a dar un crédito a 7 días, a 15 días, a 30 días, si me tienes que pagar hasta que yo te emita la factura, o primero me mandas la factura, o después primero pagas y yo te mando la factura. Si tengo una garantía de 30 días, o de 90 días, o de 60 días, y cómo funcionan las garantías, toda esa base, porque luego la tienen de palabra. Y entonces cuando pedimos, oye, pero ¿dónde te lo mando por un correo, por un mensaje, o lo tienes en el contrato. No, es que se entiende que me debe de respetar una garantía. Bueno, se puede entender, pero si lo tienes todo por escrito, es mucho mejor. Así nos evitamos los conflictos, porque a veces tenemos conflictos de lo que tú entendiste y lo que yo entendí de una relación. Entonces necesitamos, si nosotros lo vemos por escrito, no, es que yo así no quiero el trato. Bueno, entonces vamos a redactar una cláusula en donde ambas partes estén de acuerdo. De eso se tratan los contratos, de donde exista una comunicación entre las partes. Yo tengo una teoría de que muchos conflictos existen por la falta de comunicación, y no estoy hablando de conflictos nada más de alguna relación de pareja, conflictos entre las empresas donde yo entendí que me iba a dar el servicio de esta manera, y yo entendí que me iba a cobrar tanto, y en ese yo entendí nos llevamos un montón de conflictos. Y luego también entre las empresas me he dado cuenta que luego entra el orgullo, como si las empresas o las personas morales fueran personas físicas, pues al final estamos administrados o estamos representados por personas físicas.
Y en ese mal entendimiento de una relación donde no hubo un contrato por escrito, al ratito viene, no, pues es que yo no le voy a pagar y hasta que no venga y que no sé qué. Y entonces ya llegamos a un problema que se fue a juzgados, cuando se pudo haber evitado por la comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la comunicación y hasta donde sea posible dejarla por escrito. Actualmente podemos incluso a través de un correo electrónico, para evitar una mala interpretación, dejar acuerdos. Primero hay que dejar un contrato abierto de así va a estar nuestra relación de trabajo, nuestra relación de prestación de servicios, nuestra relación comercial. Y en base a esta definición que estamos haciendo, van a ser todos los actos posteriores, que son como unos anexos a ese contrato principal, porque al final todo deriva de ese contrato principal, ese contrato marco, ese contrato abierto que dejaron para su relación. Pero bueno, el tema de contratos es muy, muy amplio. Tendríamos que hablar del clausulado que debe de tener un contrato. Eso lo dejamos para otra transmisión. Seguimos con los consejos. El quinto consejo que les quiero dar es que controlen su cartera vencida. ¿Cómo? Documentando los créditos que otorguen, llevando un registro de a quiénes le están otorgando ese crédito, esos días de crédito, cuántos días de crédito. Y además un control muy puntual. Si te di crédito de 7 días, si es el día 8, una llamada. Oye, ya se pasó un día, y no vuelvan a abrir un crédito hasta que se haya saldado el crédito anterior. Porque después, con tal de conservar al cliente, van abriendo y van estirando y van estirando, van estirando su cartera, su crédito, los días de crédito, y de pronto se vuelve una bola de nieve, porque entonces el proveedor, el cliente, perdón, ya no tiene el dinero para pagar todo ese crédito que le abrieron, y entonces se convierte en un conflicto donde ustedes a lo mejor van a tener que negociar, reducir ese monto que adeudan, donde van incluso a perder la utilidad, porque al final de cuentas, cuando tú estás vendiendo un producto o prestando un servicio, tú estás realizando una inversión, ¿sí? Una inversión que recuperas al momento que te la pagan. Pero si estiraste tanto esos días de crédito y diste más servicios y entraron, si diste un límite de crédito de 100,000 pesos, pero luego lo fuiste subiendo para que pudiera generar la otra parte, y lo subiste a 200,000 y luego lo subiste a 300,000 pesos, de pronto la otra parte ya no tiene la suficiencia o no generó lo suficiente, y va a terminar pagándote a través de algún descuento que tú hagas o facilidades que hagas. Entonces hay que dar el crédito hasta donde la otra parte le sea posible también pagar, hasta donde tenga su flujo que le permita pagar. Y hay que restablecer, suspender el servicio. Para eso son los acuerdos por escrito, los contratos. Suspender el servicio hasta que se haya saldado el crédito anterior, para que no se les convierta en una bola de nieve sus carteras vencidas. Luego vamos con el punto 6, muy importante: establezcan sistemas de control, inventarios, resguardos, los inventarios de los productos, que no sean una fuente abierta para todos los trabajadores. Si tienen una persona en almacén, pues que sea el único responsable de los inventarios, y que esa persona lleve un registro de quién está entregando productos. Así tengan 2 o 3 trabajadores, sea un negocio pequeño, controlen sus inventarios. Miren, existen delitos de pronto que se llaman delitos de oportunidad, y no porque digan, ay, yo como voy a andar dando oportunidades para que cometan delitos. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes tengan los mecanismos de control adecuados en sus empresas para evitar que una persona pueda cometer un delito, ¿sí? Veamos resguardos. Si ustedes entregan un vehículo para que realicen su trabajo, hagan una bitácora, hagan un resguardo de que el vehículo que están entregando. Y si ustedes como trabajadores reciben un vehículo, también es importante que tengan un control de lo que están recibiendo, porque imagínense, reciben un vehículo que trae un raspón, entonces ustedes tienen que reportar que ese vehículo lo recibieron con un raspón, porque si no lo reportan, entonces ¿cómo se va a saber quién lo realizó? Entonces, tanto las empresas como los trabajadores deben de colaborar en tener estos inventarios y estos resguardos. Les sirve a ustedes también como trabajadores para tener una defensa de no, yo entregué este producto o este equipo o esta herramienta a tal persona, ¿sí? Entonces, hay que llevar por ambas partes, la empresa la que las debe de implementar, y los trabajadores también deben de colaborar para que esos controles se lleven a cabo, ¿sí? De materiales, de equipamiento. Si ustedes entregan un celular, no basta con un resguardo del equipo telefónico, hay que hacer también un resguardo de la línea telefónica, porque lo que va a utilizar al final de cuentas es el software o la línea, el crédito que ustedes estén entregando, ese saldo que le dan al trabajador para que realice las llamadas o lleve a cabo las gestiones de trabajo.
Otro punto importante es contratar seguros. Es bien importante, en México posiblemente no tenemos mucho la costumbre del contrato, por ejemplo, del seguro de auto, pero ¿qué pasa cuando hay un accidente? Entonces no se tiene a veces la suficiencia económica para hacerse cargo de pagar, hacer la reparación del daño y además pagar el depósito, el corralón, los días que estuvo encerrado ese vehículo. Entonces lo mejor de todo es invertir, no es un gasto, es una inversión. El tener un contador no es un gasto, es una inversión. El tener un abogado para su empresa es una inversión. Y qué mejor que contraten abogados especialistas. Pueden tener un abogado de planta dentro de la empresa o pueden apoyarse, incluso teniendo un abogado dentro de la empresa, de un despacho que maneje varias materias para que les pueda apoyar. El derecho no es una sola materia, el derecho tiene una ramificación de materias. Tenemos el derecho laboral, el derecho penal, el derecho mercantil. Entonces, al final de cuentas, cuando tenemos un despacho que maneja de manera integral varias materias, le puede apoyar incluso al abogado de su empresa para poder estarlo asesorando en el manejo de relaciones laborales, de relaciones comerciales, de contratos, de la cuestión societaria. En fin, apóyense, acudan a asesoría. Toda la asesoría es una inversión de verdad. Tenemos el punto número 8 que a veces creo que también lo perdemos mucho de vista aquí en México, que es el registro de tu marca, el proteger tu marca. Si tú vas a sacar o lanzar un producto, lo ideal es que primero tengas registrado la marca con la que vas a publicitar ese producto, que es algo que no se suele hacer. Hay muchísimos productos que existen en el mercado que se están comercializando y que no tienen la marca registrada. ¿Qué pasa si no tienes tu marca registrada? Pues no eres dueño de esa marca. ¿Sí? Eres dueño de tu producto, pero no eres dueño del nombre del producto. Entonces, empezamos a veces al revés. Primero mandamos a hacer todas las etiquetas, toda la publicidad, pero no registramos, no hacemos la inversión, porque también registrar la marca tiene un costo, y un costo no nada más del despacho que te va a hacer el trámite, también del pago de derechos que se realiza ante el Instituto Mexicano Instituto Mexicano de Protección a la... INPI, se me olvidó el nombre, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Qué pasa? Tenemos que registrar esas marcas, todos los productos, todos los servicios que tú vas a dar. A veces lo haces bajo un nombre. Go Legal es una marca registrada. Entonces, registremos nuestros productos, registremos nuestras marcas, hagámoslo, protejamos nuestro negocio. Hay personas que piensan que el registrar la marca se hace al comprar un dominio web y no es así. Compras un dominio web, pero no te haces dueño de tu marca. Otras personas piensan que al constituir una sociedad donde le pones un nombre, también estás protegiendo tu marca y no es así. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que estos consejos les sean de utilidad. Y si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanos aquí a Go Legal. Síganos en nuestras redes sociales, síganme en YouTube, ahí me encuentran como Viviana Martínez. Aquí en Go Legal nos encuentran en Facebook como Go Legal mi abogado online, y en Twitter también me encuentran como Vivimar. Que pasen todos un excelente día. Chao.